Escribir el guión de este video será difícil, ya que estas dos series me gustan mucho, pero creo que es necesario, entre comillas, compararlas. Y digo entre comillas ya que no va a ser una comparación tal cual, sino que usaríamos lo bueno que hizo This Is Us para darnos cuenta de lo malo que hizo The Good Doctor. Y sí, ya sé que tú quieres ver Doctor Milagro, pero si le muestras este video tal vez le dé ganas de ver la versión blanca. ¿Y por qué quiero compararlas? Bueno, porque ambas manejan el drama de una forma bastante especial, y es que ambas me hicieron llorar en varios momentos. Además de eso, creo que ambas comparten una esencia de serenidad muy plasmada, principalmente en sus personajes. Es por estas similitudes que quiero analizar por qué me parece mejor This Is Us que The Good Doctor. Primero comencemos hablando del origen de ambas series. The Good Doctor es la adaptación de un drama original surcoreano que se estrenó 4 años antes, o sea en 2013, mientras que esta versión se estrenó en 2017 por ABC. Como siempre, los gringos copiando. Pero bueno, seguido de esto tenemos una versión japonesa que se estrenó en 2018. Y por último tenemos al inigualable Doctor Milagro, que se estrenó en 2019, siendo la estadounidense, o sea la que todos conocemos, la que tiene más capítulos y temporadas que todas las demás, y por mucho. Y por el otro lado tenemos a This Is Us, que es una creación original de este hombre de acá. Se estrenó en 2016 y para muchos la serie es el hijo de esta otra serie que por el momento no la vi, pero cuando la vea quizás haga otro video hablando de cuál de las dos me parece mejor. Antes de continuar debo aclarar que ambas series me parecen increíbles, pero por las cosas que diré a continuación creo que This Is Us es mejor que The Good Doctor. Aún así, ambas valen la pena ser vistas. Ahora sí, voy a proceder a dar mis razones por las cuales This Is Us es mejor que The Good Doctor. Creo que todos estamos de acuerdo en que cuando una serie dura mucho, pierde su calidad. Y esto pasa porque con el paso del tiempo los escritores cambian, algunos actores no renuevan contrato y se van. Y es por esto que, por ejemplo, series como The Walking Dead las dejé de ver, ya que spin-off, 3 spin-off y ya con 11 temporadas fue demasiado para mí. Y sé que no soy el único. Ojo, sé que existen casos como Grey's Anatomy o One Piece, series, animes que sí, son mucho más largas que estas dos series, pero yo pienso que esas series en específico pasaron ya el umbral de calidad y la gente que aún las ve es su público fiel, y eso no tiene nada de malo. Aquí estamos para hablar de This Is Us y de The Good Doctor, pero bueno, había que mencionarlo. En el caso de estas series, The Good Doctor tiene un total de 7 temporadas y 126 capítulos, mientras que This Is Us tiene un total de 6 temporadas y 106 capítulos, una diferencia de una temporada y 20 capítulos. Que aunque suene poco, debemos tomar en cuenta que los capítulos de ambas series duraban entre 40 y 45 minutos, lo cual sí es una gran diferencia. Además se nota que The Good Doctor ya estaba estirando bastante el chicle, ya que mientras This Is Us aún mantuvo la misma cantidad de capítulos que sus anteriores temporadas, que era alrededor de 18 capítulos, The Good Doctor tuvo una reducción significativa, ya que pasó de tener alrededor de 20 capítulos en sus primeras 6 temporadas a tener solo 10 capítulos en su séptima y última temporada. Estamos hablando de que los productores decidieron reducir la última temporada a la mitad, y todo este cambio creo que se debe al bajón de calidad que tuvo la serie al final, lo cual profundizaremos en los siguientes puntos. Sea como sea, This Is Us, por durar menos y por ende no perder tanta calidad, me parece mejor que The Good Doctor. The Good Doctor sigue la vida de Sean Murphy, un joven con autismo que es residente de medicina y que lucha contra diferentes obstáculos para llegar a ser médico, tener amigos, conseguir novia y eventualmente formar su propia familia. This Is Us, en cambio, no sigue tal cual a un solo protagonista, sino a una familia completa de 5. Jack Pearson es el padre, Rebecca Pearson es la madre, Randall, Kate y Kevin son los hijos. Y aunque Sean se hace querer las primeras temporadas y lo adoro con todo mi corazón, creo que a partir de la temporada 5 se vuelve un poco repetitivo los problemas por los que pasa, ya que por un lado tenemos sus problemas como médico y por otro sus problemas como persona con autismo, ya que algo que se repite mucho es la historia del paciente que parece tener una enfermedad incurable, pero que al final es salvado por Sean. Esto al principio es genial, pero al final se vuelve predecible y por ende aburrido. Y luego tenemos, como dije, sus problemas como persona con autismo. Y es lo mismo, a veces esos problemas se manifiestan en una persona desagradable con la que Sean se encuentra y tiene que lidiar con esa persona, o a veces es una situación que Sean debe afrontar. Todo esto hizo que en las últimas temporadas sintiera que se quedaron sin ideas para crear nuevos y originales conflictos para el personaje, y simplemente cambiaban de nombre a ese personaje que lo trataba mal o modificaban un poco esa situación que tenía que afrontar. This Is Us, por otro lado, a pesar de que parezca tener una ventaja en cuestión de la cantidad de protagonistas,
cosas, también esta es una espada de doble filo, ya que si ya de por sí es difícil escribir a un protagonista, imagínense escribir a 5. Bueno, sea como sea, los escritores se las arreglaron para que los problemas de cada prota se sintieran únicos en el propio mundo del personaje en cuestión. Por ejemplo, Jack tiene que lidiar con problemas económicos, la relación con su padre no es la mejor, en un momento de la serie vemos que tiene problemas con el alcohol y además tiene que ser el mejor padre para 3 hijos y el mejor esposo para una mujer increíble. Luego está Rebecca, la mujer que al principio no quería tener hijos, pero luego se enteró que estaba esperando trillizos y lastimosamente perdió a uno y por cosas del destino adoptó a un tercero. Tuvo que criar a sus 3 hijos solas después de que Jack muriera en uno de los capítulos más tristes de la serie, y aunque sus hijos ya eran un poco grandes, creo que todos estamos de acuerdo en que es muy difícil lidiar con jóvenes adolescentes. Ahora los hijos. Gran parte de la serie, Kate carga con el problema de su obesidad. Randall sufre porque quiere encontrar a sus verdaderos padres y también al inicio de la serie tiene ataques de pánico. Kevin quiere ser tomado en serio y renuncia a una serie de comedia que lo hizo famoso y rico, para volverse un actor serio. La relación que tiene con Randall es muy tensa y solo al final de la serie hacen las paces. Y de los 3, creo que es el que más se tardó en encontrar el amor. Ya sé, parece que DC Sus por tener más protagonistas tenía todo resuelto en cuestión de guión, pero no fue así, ya que también se volvió un poco repetitiva en sus últimas temporadas, pero no tanto como The Good Doctor, principalmente porque duró menos. Es por todo esto que me parece que DC Sus tiene mejores protagonistas que The Good Doctor, principalmente por el desarrollo de los mismos. Aunque estas series no sean de superhéroes o cosas por el estilo, en varios puntos del camino nos encontramos con distintos personajes que harán más complicada la vida de nuestros protagonistas. Y a veces no siempre es un personaje tal cual, a veces puede ser un problema como tal. The Good Doctor. Al principio, los primeros villanos, por así decirlo, son el Dr. Marcus y el Dr. Meléndez, ya que cuando John entra como residente, ninguno deja que forme parte de las cirugías, porque no confían en que haga bien su trabajo por ser autista. Pero John se las arregla para demostrar que no solo es capaz de realizar bien una cirugía, sino que con el paso del tiempo demuestra ser más capaz que estos dos doctores. Pero si debo mencionar al villano más malo de la serie, ese es sin duda el Dr. Han, un doctor que cuando llegó al hospital despidió a Sean, y es de donde viene este meme. Ese personaje me parece el mejor villano de todos, porque con su corta aparición logró que lo odiara mucho más que a cualquier otro villano de la serie. DC Sus. Al igual que The Good Doctor, esta serie cuenta con varios villanos que fueron una piedra en el zapato de nuestros protagonistas. Algunos ejemplos serían el papá de Jack, uno de los ex de Kate, una olla a presión, pero de todos el que más destaco es el ladrón que entró a la casa de Randall. No porque sea el villano más malo, sino porque es algo tan pero tan real que fácilmente le puede pasar a cualquiera de nosotros. En este punto creo que a pesar de que un ladrón entrando a tu casa da mucho más miedo que un doctor que te trata mal, creo que el Dr. Han se iba al punto, ya que no hay comparación con todo lo que llegué a odiarlo cuando lo conocí. Como ya lo mencioné, ambas series siguen a distintos protagonistas en 2 historias diferentes. Pero, ¿cuál de estas 2 historias está mejor contada? En las primeras temporadas de The Good Doctor, Sean tiene que hacerse un lugar en el hospital. Con el paso del tiempo lo logra. Check. Conoce a su mejor amiga. Check. Tiene su primera novia oficial. Check. Su primera relación oficial termina. Check. Tiene su crush que al principio no le hace caso, pero luego sí. Check. Hasta ahora todo parece que marcha bien y a un buen ritmo, pero creo que se tardaron un poco mucho en darle una familia a Sean, y me refiero a que alargaron de más la historia. Primero se tardaron en hacer que Leah y él estén juntos, luego se tardaron en hacer que se casen, y para rematar en un punto hacen que Leah y Sean pierdan a su primer bebé, y pasa mucho, bastantes capítulos. Creo que una temporada completa en que vuelvan a embarazarse. Todo esto hizo que en varios momentos me sintiera un poco aburrido, porque rellenaban la trama principal con casos irrelevantes, como cuando una paciente es youtuber y hace famoso a Sean, y yo digo, ¿de qué le sirve esto a la historia? Por otro lado, DC Sus comienza con los 3 hermanos ya adultos en el presente, donde su padre ya está muerto, su madre conoció a otra persona, y lo lindo es que la serie constantemente nos muestra cosas del pasado y del presente, haciendo que ambas historias se complementen entre sí. Con el pasar de las temporadas, al igual que The Good Doctor, nuestros protagonistas hacen sus vidas. Jack afronta todos los problemas que puede llegar a tener un padre de familia de 3 hijos, con un empleo de clase media. Rebecca supera la muerte del hombre al que más amó en toda su vida. Se reconcilia con Randall, ya que le ocultó que conocía a su verdadero padre, y logra hacer las paces con Kate, quien siempre vio en su madre lo que ella no pudo ser, una mujer delgada. Los 3 hermanos también superan todo aquello que se nos planteó la primera temporada. Kate acepta el cuerpo que tiene.
y hasta se casa y tiene 2 hijos. Kevin logra que se le tome en serio como actor y como persona, madura y al final conoce el amor. Por último, Randall deja atrás los ataques de pánico, conoce la historia en profundidad de sus padres biológicos y entabla una familia feliz, hasta llega a adoptar a una niña. Todo esto era rellenado con subtramas que, si bien no eran más entretenidas que la principal, sí me robaban la atención, a diferencia de las subtramas de The Good Doctor, que como ya lo dije, me aburrían por momentos. La diferencia que tiene This Is Us con The Good Doctor en tema de historia es que no se tardó tanto en hacer que sus protagonistas construyan sus vidas. Incluso This Is Us hizo algo que The Good Doctor tal vez no hubiera podido hacer, y es que cuando veíamos que uno de los protas de This Is Us lograba obtener la vida que quería, ¡pum!, todo eso se derrumbaba o se modificaba por los nuevos obstáculos que se le presentaba a dicho personaje. Por ejemplo, cuando yo pensaba que Kate y Toby iban a terminar juntos hasta viejitos, en la última temporada se divorcian y yo me puse en plan de... Mientras que The Good Doctor iba a lo seguro, cosa que no está mal. Pero como ya lo dije, la serie se tardó mucho para darle una vida plena y feliz a Sean. Es por esto que para mí This Is Us tiene una mejor historia que The Good Doctor. Ahora hablemos de los demás personajes que no son protagonistas, pero que de igual forma tienen desarrollos bastante interesantes. En The Good Doctor tenemos por ejemplo a Claire, al Dr. Glassman, a Leah, al Dr. Alex Park, etc. Primero voy a hablar del más importante según yo, y luego hablaré de cómo arruinaron algunos. Y por último, haré mención del error que siempre cometen los guionistas cuando no saben cómo seguir alargando la historia, y es agregando nuevos personajes. Comencemos. Mi personaje favorito después de Sean era Claire, su mejor amiga. Ella comienza al igual que Sean como una residente. Al principio tiene una relación con otro residente llamado Jared, y cuando conoce a Sean, ella se vuelve no solo su mejor amiga, sino que también aprende mucho de él, tanto como médico como persona. Pero lo que hace rico a este personaje es lo que le aporta al protagonista. Gracias a Claire, Sean aprende mucho sobre cómo conectar con los pacientes, qué decir y qué no decir. Siempre que Sean tenía algún problema, buscaba a Claire para que le dé algún consejo. Además, el personaje de Claire por sí mismo se hacía querer. Era alguien bastante sensible y emocional, cosa que incluso le beneficiaba en su trabajo, ya que conectaba bastante bien con los pacientes. Y si bien la salida del personaje era inevitable, también creo que era necesario, ya que si bien era lindo ver cómo ayudaba a Sean, si su personaje seguía, iba a sufrir lo que los demás sufrieron, o sea, iba a volverse repetitivo. Pero lo malo de todo esto es que salió a la mitad de la serie, y si bien no era protagonista, sumaba mucho a la historia, principalmente al desarrollo del protagonista. Y para que entiendan qué tan importante era Claire como personaje, les cuento que en las últimas 3 temporadas donde ella ya no sale, la traen de regreso en uno que otro capítulo, ya que sabían que su personaje levantaba mucho la serie. Leah, si bien comienza como un interés amoroso del prota desde la primera temporada, con el pasar de los capítulos vamos conociendo más al personaje y se hace querer, incluso puedes identificarte con ella. Pero una vez que se vuelve novia de Sean, que es al final de la temporada 3, en las 4 temporadas siguientes su personaje pasa de ser interesante a convertirse en un complemento más del protagonista. Pero no es el único personaje al que arruinan, ya que por ejemplo Claire, quien no solo fue votada 3 temporadas antes, sino que también hicieron que regresara con su ex de la temporada 2, pues en los capítulos finales de la serie le amputan el brazo, porque era la única manera de salvarla de una enfermedad. Y otra vez me pregunté, ¿qué necesidad? Eso lo hicieron solo para conseguir un momento dramático de forma gratuita, nada más. Y tampoco es que haya llorado por todo eso, sino que lo vi como algo muy necesario. Ahora hablemos de cómo es que agregar nuevos personajes a la mitad de una serie puede ser una de las peores decisiones que un guionista puede tomar. A partir de la temporada 4 y con la salida de Claire, se agregan nuevos personajes, cosa que para mí al menos fue mala idea, ya que ya me había encariñado con los antiguos, y ahora conocer a estos nuevos residentes es como comenzar otra vez la serie. Además, no todos se hacen querer, hay algunos que se quedaron más, otros menos. Y ya para el final de la serie, los personajes que habíamos conocido desde la primera temporada se habían ido o se habían vuelto aburridos, y los nuevos no eran lo bastante interesantes como para suplirlos. Pero si hay algo que no me gustó para nada de esta etapa de la serie, fue que trajeron de vuelta un personaje, que sí, lo llegué a apreciar un poco al principio, pero no tanto. Y hablo de Jared. Él se fue en la temporada 2 y regresó en la temporada 6. Yo hubiera preferido que Claire volviera. Y aunque Jared también tenía sus fans, creo que el aporte de este personaje a la serie no fue mucho, y lo único que hace es volver con Claire, lo cual se me hizo raro.
porque su relación no fue muy larga ni muy importante. Pero bueno, en This Is Us tenemos bastantes personajes secundarios, pero creo que los que más resaltan son las propias parejas e hijos de los tres grandes. Por ejemplo, está Beth, la esposa de Randall, quien muchas veces solo parece ser su esposa, pero en realidad tiene una historia de fondo que por momentos es más interesante que la de Randall. Ella viene de una familia donde no se llevaba muy bien con su madre. De joven quería ser bailarina profesional y ahora de adulta quiere volverse una de las mejores maestras de danza del país y quiere dar las oportunidades que a ella nunca le dieron. Y al final podemos ver que, aunque no se haya vuelto una bailarina profesional, ayudó a muchas chicas a hacerlo. Otro ejemplo sería Toby, quien comienza siendo un hombre que tiene problemas con su obesidad. Cuando conoce a Kate, rápidamente se enamoran y con el tiempo forman una familia juntos. Pero además de eso, empieza a hacer CrossFit y adelgaza. Y cuando parecía que se quedaría con Kate para siempre, volviendo su relación un tanto cliché, la serie da un giro y hace que se divorcien. Además, Kate conoce a otro hombre con quien se casa. Pero no se pongan tristes por Toby, él también conoce a otra mujer. De entre todos estos personajes secundarios, creo que el más importante para el desarrollo de la serie e incluso para el mismo desarrollo de los protagonistas es el Dr. Nathan, quien trajo al mundo a Kate y Kevin. Creo que sin este personaje, la serie no existiría, y déjenme explicarles por qué. Cuando el doctor le cuenta a Jack que perdieron al tercer bebé, Jack entra en shock y comienza a llorar muy fuerte. Y es ahí que el Doc le habla sobre el limón agrio. Básicamente le dice que cuando la vida te da el limón más agrio, uno tiene que hacer todo lo posible para convertir eso en algo parecido a limonada. Y por esto Jack encontrará la forma de llevarse a 3 bebés, pero quizás no como lo había planeado. Gracias a esas palabras, Jack y Rebecca terminan adoptando a Randall, quien ese mismo día terminó en el hospital, ya que su padre lo había dejado en una estación de bomberos. Y sin Randall en la ecuación, la serie para nada hubiera sido lo mismo. Además, el Dr. Nathan por sí mismo tiene una historia de origen brutal. A diferencia de The Good Doctor, This Is Us desarrolla bastante bien a todos sus personajes, y cuando agrega nuevos, no es porque se quedaron sin ideas, es porque la serie está hecha para eso, ya que nos cuenta básicamente la vida entera de toda una familia, y sabemos que uno en la vida llega a conocer a muchas personas. Y si debo comparar a Claire y el Dr. Nathan, me quedo con el Doctor, ya que no solo fue una pieza clave para desarrollar la historia de toda la serie, sino que también fue un personaje poco recurrente. Lo veíamos en momentos muy esporádicos. Y cuando un personaje se vuelve clave con tan pocas apariciones, significa que está muy bien escrito. Además, no lo votaron como a Claire, y cuando lo traen de nuevo para la temporada final, no le amputan el brazo, y su cameo es mucho más emocional que el de Claire. Escribir al final de una serie es difícil, y más cuando la serie fue muy buena. Cumplir con las expectativas se vuelve una tarea compleja. Algunas series lo logran, otras no. En el caso de ambas series, creo que lo hicieron bastante bien. Son finales dramáticos y felices, pero principalmente dramáticos. En The Good Doctor todo sirve para cada uno de los personajes. Por ejemplo, Claire vuelve al hospital y retoma su relación con Jared. La doctora Audrey se va a otro país que está en problemas para ayudar. El cáncer del Dr. Glassman vuelve y termina por llevárselo. Park y Morgan adoptan a una bebé. Y Sean y Leah forman una linda familia de 4. En la última escena, Sean da una plática de TED Talk, donde están reunidos la mayoría de los personajes. Obvio no voy a mencionar a los nuevos, ya que no se ganaron mi cariño, pero aparte de esto, todo cierra con un plano de los personajes abrazándose por última vez, cosa que sí pega muy fuerte, porque parece incluso la despedida de los actores. Y la cámara hace un plano final de Sean cerrando la serie. Por otro lado, This Is Us termina de la siguiente forma. Estamos en el presente. Los 3 hermanos ya están mayorcitos, con sus respectivas familias y todo eso. Su mamá está por morir, y en el penúltimo capítulo, la protagonista es ella, donde vemos su despedida. Su transición hacia la muerte se ve representado con un viaje en tren. Cada uno de los personajes se despide de ella, mencionando el impacto que tuvo ella en la vida de cada uno. Y ella en el tren también se va despidiendo de algunos personajes. Y cuando llega al último vagón, se encuentra con nada más y nada menos que Jack, mi personaje favorito y mi padre. El último capítulo cierra como debe ser, mezclando escenas del pasado y del presente. Todos se reúnen para el funeral de Rebecca, mientras que en el pasado la familia pasa una tarde junta. La escena final es de los hermanos asimilando la muerte de su madre, y después toda la familia se reúne. Pero el capítulo como tal cierra con la familia Pearson del pasado, jugando y divirtiéndose juntos. El plano final es Randall mirando a su papá, que a su vez está mirando a su familia. Si debo escoger algún final de los dos, pues escojo el final de This Is Us, porque me tocó más el corazón, pero también por todo lo que mencioné antes. Por ejemplo, This Is Us no tuvo que crear momentos dramáticos de forma gratuita, como en The Good Doctor,
que en los últimos capítulos le amputan el brazo a Claire para salvarle la vida, o por ejemplo hacer que el cáncer del Dr. Glassman volviera. Todas estas cosas, incluyendo la incorporación de estos dos nuevos personajes en la temporada final, ensuciaron un poco el final de la serie. Un final que para mí hubiese quedado mucho mejor si evitaban todas estas cosas que acabo de mencionar, pues The Good Doctor ya nos había enseñado en sus primeras temporadas que tenía el potencial suficiente de ser una gran serie, y lo fue, pero su final no estuvo a la altura de todo lo que había construido hasta ese momento. Tomando en cuenta los puntos anteriores, pues This Is Us le gana 5-1 a The Good Doctor, pero como mencioné al inicio, ambas series son muy buenas, valen mucho la pena ser vistas. Ambas te van a hacer llorar, ambas te van a hacer reflexionar y ambas te dejarán muchas enseñanzas. Sin embargo, This Is Us tuvo un mejor desarrollo en cuanto a guión y personajes, al menos desde mi punto de vista. Así que ahora quiero saber tu opinión, quiero saber cuál de las dos es tu favorita. Y si no viste ninguna, te invito a que empieces a verlas. Créeme, no te vas a arrepentir. En fin, espero que les haya gustado el video. Nos vemos la próxima. Adiós. Creo que no mencioné a mi prota favorito, pero si quieren saberlo, es este hombre que le queda muy bien ese bigote. Chao.